Hola, mi nombre es Maribel Tapia y esta semana tuve la oportunidad de hablar con la coordinadora del programa SFLP. Este programa puede ser familiar para algunos de ustedes, pero para los que no están familiarizados, SFLP es un programa que le permite a usted, el padre, aprender y practicar el idioma inglés. Este año SFLP se verá un poco diferente debido al COVID-19, pero no se preocupe, durante la entrevista vamos a contestar todas sus preguntas de cómo se verá el programa este año. Vayamos a eso. Hola a todos, bienvenidos a una charla más. Hoy nos acompaña Joy Ryan Jones y ella es la coordinadora del programa de alfabetización familiar de Springdale Family Literacy Program. Bienvenida Joy, gracias por estar con nosotros y contestar nuestras preguntas. Welcome Joy, thank you so much for being here and answering our questions. Hi everybody. Hola, ¿cómo está? Your Spanish is getting better. Ella ha estado practicando su español muchísimos años, entonces estamos muy contentos porque este año las clases de inglés para adultos se van a ver un poquito diferente a como ha sido en años anteriores. Dado a la pandemia, diferentes pautas que debemos seguir y respetando las pautas de cada escuela. Entonces vamos a hablar sobre cómo se va a ver el programa este año, qué programas tenemos disponibles y lo que pueden esperar los padres en relación con el aprendizaje de inglés dentro de las escuelas. So we're going to talk because SFLP is going to look different this year. We're going virtual and following state guidelines. So I'm really glad that we have the time to go over this and explain all the changes so our parents are ready for the first day of class. So one of the big changes that we have this year are the number of programs and where we have programs. We've put one program on hiatus, which means we're just giving them a break this year, and that one is at ECC. We have all of these 17 schools that offer an opportunity for you to become more involved in your school and for you to become involved in your child's education as well as learn English. Entonces, este año tenemos 17 programas donde se ofrecerán las clases de inglés. El propósito de estas clases, una que son por medio de las escuelas, entonces eso ayuda a los padres a estar involucrados en la educación de sus hijos. Este año un programa no estará y es el programa que estaba en la escuela ECC, que es el preescolar. Este año ellos toman un descanso, pero tenemos 17 programas disponibles para ayudar a los padres que quieran participar. Y no es necesario que si en la escuela de su hijo no existe este programa, pueden unirse a cualquiera de estas escuelas para las clases de inglés. Y como nos dice aquí, el primer día de clases es el 14 de septiembre, o el 14 de este mes. Okay. All right, so talk to us about the components of the SFLP program. Well, the components, there are four. The first one happens to be your child's education that is handled by the schools. Entonces, este programa tiene 4 componentes. Uno de los componentes es la educación infantil, que se maneja por medio de la escuela donde atiende su estudiante. The second component is ESL class for adults in the family. That can be parents, that can be grandparents, that can be aunts, uncles, cousins, friends, any. El segundo componente es la educación, es el inglés como segundo idioma para adultos. Y esto incluye a padres de familia, abuelos, tíos, tías, cualquier persona que sea familiar del estudiante califica para participar en estas clases. The third component is parent time. That is where we connect you with or bring to you people in the community that can speak about issues that are important to you as a parent and important to you as you raise your child. Okay. El tercer componente es el tiempo de padres. Did you say parent time? Yes. Yeah. El tiempo de padres. Y el tiempo de padres es donde lo traemos personas de la comunidad, donde hacemos la conexión entre nuestros padres, ustedes, nuestros estudiantes, con recursos de la comunidad. Ese es un espacio donde traemos información de diferentes eventos que están pasando o información de diferentes cosas de las cuales ustedes quieran saber más. Esa es la conexión que hacemos. Y más adelante vamos a hablar más a detalle sobre cada uno de esos componentes. And the fourth component? The fourth component is probably going to be our most difficult to navigate this year. Pack time. Parent and child together time in the classroom.
Obviously, with COVID, we cannot go into the classrooms at this time. Entonces, el cuarto componente es lo que llamamos pack time. Pack time es padres e hijos juntos. Entonces, eso va a ser diferente este año debido al COVID-19. No podemos entrar a las escuelas. Entonces, vamos a hablar cómo se va a ver este año pack time para todos ustedes. Entonces, estamos viendo aquí en la pantalla 17 escuelas, 16 primarias y una escuela intermedia. Vamos a hablar sobre las personas que hacen posible este programa. So we're looking on our screen and we see 17 schools. So 16 are elementary, one is a middle school. Can you talk to us about the leadership and, why our program is so strong? Well, we've been involved in Springdale for 13 years. We started as a Toyota learning grant, and we use Toyota literacy to build our program. And now we are self-funded, and we have a great partnership with Northwest Technical Institute, with them as a partner for teachers and instruction. We can make great strides with our families in Springdale. Entonces, este es el 13º año de este programa en el distrito. Comenzamos con una pequeña cantidad de dinero que nos dio por medio de Toyota y a raíz de eso fue que comenzaron los programas y ahora tenemos 17 programas y en realidad es una asociación que tenemos muy espectacular con NWTI, que es el Centro de Educación para Adultos en Springdale, y en realidad gracias a ellos y a su gran colaboración es de que tenemos un programa tan exitoso dentro del Distrito Escolar de Springdale. Okay. I guess we've talked about our overview already. The classes for English are all free. We've talked about the 4 components. Remember that I talked to you about the parent time together in the classroom is probably going to be the most difficult this year. And it's going to take some special relationships to make that time happen, especially if your child is 5 days a week in school. Entonces, este es un poquito, un resumen más de lo que estuvimos hablando. Entonces, las clases son gratuitas para los padres en la escuela de sus hijos. Esta educación ahora este año va a ser virtual, entonces va a ser por medio de computador, pero las clases son gratis. Es la educación para los adultos, el tiempo de padres e hijos que hablamos también sobre que no se va a ver diferente también este año. El tiempo de padres y la educación infantil. Entonces, las clases son de lunes a jueves y son 3 horas aproximadamente de clase. So we talked about how it's Monday through Thursday, right? Yes, but this year, things can be a little different. Just because you're not available during the day on Monday through Thursday doesn't mean you couldn't participate. Maybe you work until 3 or 4 o'clock, but after work, even when your child's home, you can participate in the English classes. Bueno, entonces, una de las ventajas que tenemos por el hecho de que este año será virtual es de que si no puede participar en las mañanas porque tiene que ir a trabajar o salió algo, puede ingresar a la página donde está el currículum de inglés y hacerlo en las tardes o a la hora que ustedes puedan. Así esa es la ventaja de no tener que ir a una escuela, entonces lo pueden hacer en línea y tienen acceso a este material a la hora que se les facilite más a ustedes para practicarlo. I want to encourage our parents. I know COVID has caused a lot of issues, but this is an opportunity for every adult in your house to become involved in ESL language learning. Pues queremos animarlos a todos. Sabemos que estos son tiempos un poco raros, diferentes debido al COVID-19, pero aún así les animamos a que participen a las clases de inglés y aprovechen la flexibilidad que tenemos este año por el hecho de ser clases virtuales. Y aquí podemos ver la asociación que tenemos con el Centro de Educación de Adulto de Springdale. Okay, so educación de adultos. So talk to us a little bit more in detail. So we talked about the components. We kind of went over them. So let's get into more detail. So adult education, what does that look like? Adult education is where we take where you are and we build on that. We start out with factors that are important to you, issues that are important to you, and we help you build language to engage with your child's school with that language or to become an advocate for yourself and your child.
Entonces, la educación de adulto, y se refiere a las clases de inglés, son aproximadamente 6 horas por semana con un plan de estudio interactivo. Entonces, cuando se comenzó a diseñar el plan educativo del lenguaje que se le enseña a los padres, fue basado en un lenguaje que nosotros como padres, como ciudadanos, necesitamos practicar. Entonces, habla del lenguaje sobre cómo hablarías para ir al médico, si necesitas ir al mercado. Ese tipo de lenguaje de la vida real es el tipo de lenguaje que se enseña y que se aprende a través de estas clases de inglés. Y como sabemos, este año va a ser interactivo, entonces hay más posibilidades de desarrollo de más lenguaje. So it says so talk to us about how enrolling is going to look like this year. So vamos a hablar un poquito sobre cómo es de que se pueden registrar ustedes para estas clases de inglés. You can request a flyer from your child's school or teacher. You may be sent a flyer in your child's notebook. You may see the SFLP teacher in the car pickup line or drop-off line handing out flyers. We are really into no contact, so that will have to be a quick handoff. The flyers will be in Spanish and Marshallese as well as English, and will explain where your orientation will take place. You have to fill out some paperwork, and you have to take a beginning test. You only do as much as you can. It is a no pressure test because we hope you're going to learn so much more. Entonces, lo que ella nos comparte es de que se les va a enviar a casa un folleto con información sobre el horario de las clases de orientación dentro de la escuela de su estudiante, para que de esa manera ustedes puedan ir y llenar el formulario de inscripción. Entonces estamos tratando de lo más posible de que sea cero contacto, entonces ya sea que lo reciban por correo o que vean a la maestra de las clases de inglés en la línea cuando van a recoger a sus estudiantes de la escuela, pasando todo ese tipo de información. Los folletos están en español y en Marshallese. Entonces ya cuando se han registrado para esto y van a la clase de orientación, se va a hacer un tipo de asesoramiento. Es como un examen, pero en realidad es solamente para determinar su nivel de inglés, para poder encontrarlos a donde están y poder construir más el lenguaje de inglés para ustedes. Now, traditional, you see in the picture here, this is how we used to do our ESL classes, in the school building with all of us around the table and a teacher. This year, it's different. Entonces, como pueden observar en la foto que aparece en pantalla, así es como parecían nuestras clases en años pasados. Venían los padres, llevaban a los niños a la escuela, iban a su salón, empezaban a practicar. Entonces, este año es completamente diferente. Como sabemos, por medio de la pandemia, no es posible que los padres estén dentro del salón o dentro de la escuela, pero eso no va a ser una razón por la cual no puedan participar. Por eso es de que nos estamos uniendo con la universidad, el colegio de adultos, de educación de adultos, para poder ofrecer las clases virtuales. And because we're not doing traditional classes this year, we're not offering free daycare. If we move back to in the school where we're able to go inside the school buildings again, we will offer free daycare. Entonces, como ustedes saben, en todas nuestras escuelas que tenemos el programa ofrecemos cuidado infantil gratuito. Este año, como las clases no son presenciales, no se ofrecerá el cuidado infantil. Entonces, ella nos menciona de que si esto llegara a cambiar y lleguemos a regresar a la escuela, entonces de nuevo se ofrecerá el cuidado infantil. Okay, so here's more follow-up on the adult education. So this is specific to this school year. It talks more about the virtual instruction. So can you talk to us a little bit about Burlington English? Yes, I saw entered a training yesterday about Burlington English, and it's really so self-sufficient, and your teacher will guide you through and assign you lessons. They can be done on a phone. They can be done on an iPad-like device. They can be done on a computer. They can be done on a Chromebook, but most of our students do them on their phones. If you do not have technology available, we have a program where you're going to be able to sign up to check out a computer, but you will have to sign an AUA policy to bring that computer home with you and be able to use it.
Okay, entonces, uno de los programas que se están usando es Burlington English, es el nombre del programa que se utiliza. Ella dice que es un gran programa. De hecho, ella estuvo en un entrenamiento ayer para conocer más sobre este programa. Entonces, este programa, los padres tienen la habilidad de poderlo hacer por medio de su teléfono móvil, por medio de una tableta o de un computador. Si por alguna razón ustedes no tienen acceso a nada de eso, tenemos un programa disponible que les presta Chromebooks, que son computadores portátiles que pueden llevar a casa. Lo único que se requiere es que firmen un contrato que dice que se van a hacer responsables y dice ahí las normas y las regulaciones para mantener seguridad dentro de casa con su computador, pero ustedes pueden utilizar ese computador en casa para hacer sus clases de inglés virtuales. So, we talk about the topics are real life topics. Can you tell us a little bit more about what those They're real about education, Okay. your child's school, housing, how to call the doctor, how to call the dentist, how to apply for a job, how to look for an apartment, what to think about, how to look for a house, what to think about when you're looking for a house, those type of topics. So, entonces, cuando hablamos de temas de la vida real, lenguaje de temas de la vida real, estamos hablando del lenguaje que utilizarían ustedes para pedir información sobre el alquiler de un departamento, sobre cómo hacer una cita médica para ustedes, para sus hijos, citas en el dentista, etc. El vocabulario que usan al día es en el vocabulario que nos enfocamos y gracias a este programa de Burlington English es algo que podemos ofrecerles a todos ustedes. Y también hablemos sobre de que al final se hace una evaluación de desempeño y eso es simplemente para ir midiendo el desarrollo de inglés que han tenido a comparación de la entrada y al final. Entonces, al final se puede ver el progreso que han tenido durante el ciclo escolar, porque a veces mencionan los papás, siento que no estoy aprendiendo, no se me pega, pero cuando hacemos esa evaluación es donde podemos ver el progreso tan grande que han tenido a comparación de cuando comenzó el ciclo escolar y cuando terminó. So I was just talking about how the evaluations that we do at the end, because a lot of our parents sometimes share that they don't feel like they're learning or they're not progressing. And when we see the results of the beginning evaluation and then the end evaluation and just seeing how much they've really grown. So it really helps us and it's very encouraging for them to see that. Burlington English has built-in progression model so that each student and each teacher can see how they're progressing through the content. It's a little different. If you don't have technology, we do provide lessons through paper pencil, but we're really encouraging you to use the Burlington English this year. I think you'll see a real difference. Oh, that's really important to know. So es muy importante saber de que nos dice ella de que de verdad que los animamos a que utilicen el programa de Burlington English por medio del computador, pero si eso es algo que no es posible para ustedes, también van a haber paquetes de instrucción de métodos alternativos. Entonces son paquetes de papel que van a poder llenar con papel y lápiz. De esa manera ir progresando y ir practicando también el vocabulario que se está utilizando. Entonces, pero definitivamente ella nos anima a usar el Burlington English porque dentro de ese programa tiene componentes que van midiendo cómo van progresando dentro de sus lecciones y les notifica a ustedes como estudiantes, tanto como sus maestros. Entonces ellos pueden ir observando cómo van progresando, en qué necesitan más apoyo. De esa manera se pueden juntar para poder hablar de cómo ayudarlos específicamente a cada uno de ustedes, porque cada quien va a entrar con un nivel diferente. Entonces esa es la razón por la cual los maestros monitorean y van siguiendo y tienen esas conversaciones con ustedes para poderlos apoyar a desarrollar el lenguaje de esa manera. And if you didn't already tell folks, Maribel, be sure to let them know that their teacher needs to hear them if they want to do a certain topic, like when we get sick or when if there's a pandemic, their teacher can help them discern a lot of the information and tell them where to go and help them make connections to people in the community that can help them. Muy importante que ustedes sepan de que su maestro, a pesar de que son clases virtuales, tienen su maestro y su maestro es su contacto que los puede ayudar a ustedes. Entonces, si tienen preguntas sobre citas médicas, especialmente durante la pandemia, su maestra es la persona con la que ustedes pueden acudir y que pueda tener recursos para ayudarlos, porque somos un grupo grande, tenemos unas redes y unas asociaciones magníficas con la comunidad donde podemos ayudar a brindarles este tipo de recursos. Entonces, la maestra es su punto de contacto y de ahí todos colaboramos para poder apoyarlos de esa manera. Very good. Okay.
So let's talk about parent time. Vamos a hablar del tiempo para padres. This is where parents learn to become an advocate for our students and for themselves. It provides empowerment that they're not living in a society where they're disconnected from what's going on. I feel this is one of the most important pieces because it allows our parents to grow socially. Entonces, el tiempo para padres es el tiempo que utilizamos para conectarlos ustedes con servicios a la comunidad, para ayudarlos a entender la cultura escolar estadounidense y más que nada para poder brindarles el apoyo que ustedes necesitan dentro de un entorno seguro. Entonces, nuestro enfoque es poder conectarlos ustedes tanto como a la escuela como a su comunidad. Entonces, este tiempo de padres es algo donde ustedes eligen ya sea qué temas quieren saber, qué información necesitan, si tienen preguntas sobre cualquier cosa que esté pasando dentro de nuestra comunidad. Este es el tiempo que utilizamos para brindarles a ustedes esta información y tratamos lo más posible de que sea en su idioma. Entonces tratamos de traer ya sea intérpretes o presentadores bilingües que les puedan presentar esta información en su idioma. Y más que nada es para ayudarlos, para darles las herramientas que necesitan para poderse desenvolver dentro de la comunidad y no solamente eso, sino que ayudarlos también a abogar por sus estudiantes, por sus hijos dentro y fuera de la escuela, en la comunidad. And it's important for our parents to know that parent time is their choice. If they don't want to hear from somebody how to make a craft, but want to hear from an immigration lawyer, they need to let their teacher know that. They need to say, this is not something that builds me socially. I want to hear X, Y, and Z. Their teacher should give them choices about who comes into their class or who they visit virtually through the computer. Entonces es importante, ella nos recuerda que el tiempo para padres es como es, el tiempo para padres. Entonces los temas que se abordan dentro de este tiempo son temas que ustedes como participantes quieren saber. Entonces si ustedes quieren escuchar eso de un abogado de migración o quieren escuchar de algún programa que esté sucediendo en la comunidad y quieren saber más detalles, entonces ustedes, esto es lo que ustedes le comunican a su maestro, decirle, yo quiero hablar con un abogado de migración, tengo X pregunta o quiero hablar con la persona que está coordinando el programa de tal vez los exámenes de COVID. Entonces, la maestra se pone en contacto con su equipo y tratamos de conseguir una persona bilingüe lo más posible, pero una persona que pueda venir y contestar esas preguntas de ustedes, ya sea por medio de Zoom o videollamadas, pero en un entorno seguro donde ustedes puedan hacer sus preguntas y sentirse satisfechos con las respuestas que están recibiendo. Entonces, tiempo de padres son temas que ustedes eligen que quieren saber de la comunidad. Very good. The next slide is about your child's education and how it looks different this year. This year, they could be at school 2 days a week, 3 days a week, 5 days a week, or no days a week. And we want to empower you to be able to support your child's education. Entonces, la educación infantil este año se va a ver un poco diferente, ya sea el método que hayan elegido ustedes, ya sea el método presencial, que son los estudiantes que van 5 días a la semana, cuando es combinado, que van 2 o 3 días por semana, o completamente virtual. Entonces, por esa razón, dependiendo de su situación, se va a ver diferente lo que es el aspecto de la educación infantil. Pero básicamente, la educación infantil es proporcionada por la escuela de su estudiante. Es donde ustedes pueden aprender cómo apoyar a sus hijos para poderlos ayudar tanto dentro de la escuela como en casa. Okay. Is there anything else you want to add about? No, I think, we're all learning with all of these different options this year. Mm-hmm. And so if you have a question or you feel disconnected, you need to let your teacher know so that your teacher can help connect you to your child's teacher. Eso es muy importante, especialmente porque son tiempos diferentes. Si ustedes se están sintiendo desconectados de la educación de su hijo, ya sea porque solamente van 2 o 3 días o porque no podemos estar yendo dentro de la escuela, es importante comunicarse con su maestra de inglés, su maestra de SFLP, para que esta maestra pueda hacer el vínculo para poder ayudarlos a unir
su participación en la escuela, en la educación de sus hijos, de diferentes maneras, ya sea que nos pongamos creativos de cómo podemos involucrarnos más y tal vez es algo que podamos hablar más a detalle más adelante de cómo hacer eso, cómo involucrarnos en la educación de nuestros hijos durante una pandemia. Pero sepan que su maestra es la persona en contacto que les puede ayudar para hacer esa conexión dentro de la escuela. Okay, pack time. Pack time. I think one of the most important things you can do as a parent this year is make sure that if you have a phone that connects to the internet or you have data, download the Zoom app. Make sure you've got the Zoom app on your phone if you can. Son unas cosas de que él los anima a hacer, especialmente este año, es de que si tienen un teléfono móvil inteligente donde puedan descargar la aplicación de Zoom, y hay una aplicación de Zoom en español que tiene las instrucciones en español también y podemos poner el enlace para esa información para ustedes. Pero es algo que están utilizando muchísimo los maestros y dentro del programa de SFLP también para comunicarnos unos con otros. Entonces, Pack Time es el tiempo donde van los padres anteriormente al salón de sus hijos, se sentaban al lado de sus hijos y seguían la instrucción y participaban en clase. Este año, por la pandemia, eso no va a ser posible, entonces va a haber diferentes maneras. Y una de las plataformas que se están utilizando es la aplicación Zoom. Entonces, descarguen esa aplicación, jueguen con la aplicación, familiarícense con la aplicación para que puedan manejarla, porque por medio de Zoom es donde vamos a tener muchas de estas juntas y en realidad donde se pueden poner más en contacto con los maestros de sus estudiantes. And if you have any problems downloading Zoom, hand your phone to a teenager and tell them that you won't play. Entonces dice que si tiene alguna dificultad descargando la aplicación de Zoom, pásele su teléfono a su hijo o hija, que ellos son súper hábiles para poder descargar aplicaciones y manejar todo lo que tiene que ver con teléfonos inteligentes. Okay. The next, why do you attend SFLP class? What you're going to see are some pictures and some comments that were made by our students in the next couple of slides. Entonces, lo que vamos a compartir aquí son diferentes testimonios de diferentes participantes que hemos tenido, de que nos dicen por qué participan en las clases de SFLP. Uno de nuestros participantes dice, quiero aprender inglés y poder comunicarme con la maestra de mi hijo. Yo creo que eso, todos nos podemos identificar con eso, todos queremos estar más involucrados en la educación de nuestros hijos y aquí es donde empezamos, aprendiendo el lenguaje y involucrándonos, teniendo conexión con los maestros. Esa es de la manera que participamos y ayudamos a nuestros estudiantes a la misma vez. Esta otra madre compartió, porque necesito ayudar a mi hijo y yo aprender inglés para poder entender lo que me diga y lo que lee mi hijo. Entonces, especialmente cuando llegan nuestros hijos a casa con los libros que les asignaron en casa, en la escuela para leer, es importante poder entender y poderles ayudar porque la retención de la lectura es muy importante. Entonces, al poder entender lo que están diciendo, poder hacer preguntas sobre lo que se ha leído, es como les vamos ayudando a ellos a construir su retención de lectura. Y otra razón es, lo hice porque quiero ayudar a mi niña en sus tareas y porque quiero tener un buen trabajo y tener mejores oportunidades. Yo creo que esa es la meta que tenemos todos como padres, podernos desenvolver y poder proveer para nuestra familia. Entonces, el lenguaje es muy importante, especialmente en Estados Unidos, para podernos mover dentro de la comunidad, pero dentro del sistema escolar para nuestros hijos también. Well, SFLP will be different this year. But I want to encourage all of our parents out there, if you can get through the orientation and the paperwork at the beginning, we will help you. Don't let that deter you from becoming a part of your child's school community. Entonces, les queremos hacer la cordial invitación, por favor, de que se unan a nuestro programa de las clases de inglés, que no dejen que el papeleo, los asesoramientos los detengan. Eso solamente es el principio y es, como les dijimos anteriormente, solamente para poder medir el progreso. Entonces, ya llenando las papeles de inscripción y haciendo el asesoramiento, de ahí en adelante, es aprender, es desenvolverse y estamos ahí con ustedes paso a paso para poderlos apoyar. Y aquí tenemos la lista de las personas que son parte esenciales de nuestro programa. Tenemos a la señora Carrie Brado, que es la directora del programa de inglés como segundo idioma. Jamie Miller, que es la subdirectora del programa de inglés de segundo idioma. Joy Ryan Jones, que es nuestra coordinadora, que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy.
Y su servidora también como enlace comunitario, soy partícipe de este programa también. Entonces, ahí está nuestra información de contacto, correo electrónico, cualquier pregunta que tengan, ya sea nos pueden llamar, mandar un correo electrónico o por nuestras redes sociales, Springdale Family Literacy Program en Facebook. Ahí compartimos mucha información, respondemos a sus mensajes también. Y ese es un método, yo creo que más fácil para muchos de ustedes para poderse comunicar con nosotros y hacer preguntas. Entonces, esperamos verlos a todos virtualmente, aprendiendo inglés, saliendo adelante y apoyando la educación de sus hijos. Is there anything else you would like to share with us? Just welcome, and I hope to get a chance to Zoom or see all of you in person as you participate in our SFLP programs. Les damos la bienvenida, esperamos poderlos ver pronto, ya sea en persona o por videollamada, y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, esperamos que esto sea informativo para ustedes. Esperamos sus llamadas, sus mensajes, si tienen alguna pregunta sobre las clases de inglés. Goodbye. You stopped it, didn't you? I'm trying to. Okay.